Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mateo García y en este video voy a darles una pequeña explicación sobre lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público acá en el Perú. Bueno, antes de comenzar a dar explicación sobre este tema, vamos a crear una duda. ¿Qué es el presupuesto? ¿Qué es? Bueno, en sí el presupuesto, como su propio nombre lo dice, es el presupuesto de lo que se va a gastar durante un año que realizan todas las entidades. ¿Qué significa esto? En palabras técnicas, significa, es un instrumento de gestión que el Estado utiliza para asignar recursos a todas las entidades que pertenecen al sector público de acuerdo a un nivel de prioridades o de acuerdo a las necesidades que presenten durante el año. Pero bueno, nos preguntamos, ¿cómo es que se reparte este dinero? ¿Hay alguien que regule este proceso? Pues sí, el órgano que regula el proceso presupuestario de las entidades públicas en el Perú es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. De acuerdo a la ley, a este lo conforman dos: la Dirección General de Presupuesto Público y las oficinas presupuestarias de las entidades públicas. Bueno, ¿qué es la Dirección General de Presupuesto Público? Es el ente rector, es la máxima autoridad. Significa que esta es la que conduce, la que verifica, la que controla, la que dirige el proceso presupuestario en general. Esta está acompañada, o esta la realiza el Ministerio de Economía y Defensa, el MEF. A comparación de las oficinas presupuestarias de las entidades públicas, ellas tienen una función parecida, conducen el proceso presupuestario, pero estas exclusivamente de las propias entidades. Bueno, otra pregunta, por ejemplo. Nos preguntamos, ya aclaramos las dudas sobre qué es el presupuesto, quién lo controla, quién lo conduce, pero ¿de dónde es que se sacan esos ingresos? Aquí en el Perú hay diferentes fuentes de financiamiento. Por ejemplo, los impuestos, las tasas y contribuciones, el canon minero, las regalías petroleras. También tenemos explotación de los recursos naturales, que sería eso del petróleo y las minas. También tenemos donaciones. Existen, por ejemplo, fuentes de financiamiento exclusivas como son los recursos ordinarios, que pueden venir de impuestos, esas cosas. También tenemos los recursos directamente recaudados, que son, por ejemplo, las prestaciones de servicios de cada entidad, los recursos oficiales de crédito, tanto por crédito externo, por crédito interno, donaciones y transferencias que pueden venir del extranjero o tanto de empresas grandes aquí en el Perú, y por el canon minero y las regalías, que son los impuestos que pagan las empresas para hacer uso de los recursos naturales. Bueno, el presupuesto público, otro tema, sería los principios que lo rigen. Serían, por ejemplo, unos ejemplos de unos principios. Tendríamos anualidad, el principio de anualidad, que hace acorde con que este presupuesto presupuestario, se realiza en el año fiscal, es decir, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Tiene que ser así siempre, porque el principio de anualidad lo rige. Otro sería la transparencia presupuestal, por ejemplo, que sería brindar información sobre la ejecución de los fondos públicos, es decir, darle información a la población sobre cómo se ha utilizado, en qué se ha utilizado y para qué se ha utilizado el presupuesto público, y se ha utilizado todo o una parte. Otro principio importante sería el principio de legalidad, que significa que las autoridades administrativas de cada entidad deben cumplir sus funciones de acuerdo a la ley,
no deben ni sobrepasar su autoridad, ni siquiera, y menos dejarla a menos, ¿no? Bueno, eso es en sí los principios del presupuesto. Pero ahora vamos a ver un tema más importante, que son las etapas del Sistema Nacional de Presupuesto. Las etapas del proceso presupuestario. Son 5: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. El proceso de programación, que es el primero, el Estado, el Ministerio de Economía y Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas, comienza primero a verificar todas las necesidades, a verificar las metas de cada entidad, a verificar las prioridades de cada entidad. Después de esto, verifica los fondos que tenemos para realizar la escala de prioridades. Significa, si hay tantos fondos y esta entidad tiene tantas necesidades, significa que no se van a poder cumplir con todas. Entonces se hace una escala de prioridades. Esto es lo que se hace en el proceso de programación. En ese proceso de programación, el Ministerio de Economía y Finanzas emite el anteproyecto de presupuesto público. Después de que emite este anteproyecto de presupuesto público, pasamos al proceso de formulación. El proceso de formulación es el cual se verifican las metas de cada entidad, ¿no? Y estructura funcional programática de cada entidad. Después de esto pasamos al proceso de aprobación. El proceso de aprobación se puede decir que cuenta también con sus propias etapas. Por ejemplo, en el proceso de aprobación comienza con que el Ministerio de Economía y Finanzas emite el anteproyecto de presupuesto público. Después de que emite este anteproyecto, el Consejo de Ministros emite ya el proyecto. O sea, ya está, ¿cómo se podríamos decirlo? Ya está anteaprobado por el Consejo de Ministros. Después de que se emite ya el proyecto de presupuesto público, pasa a ser aprobado por el Congreso de la República. El Congreso de la República es el que aprueba en sí el presupuesto público. Después de que el Congreso apruebe el presupuesto público, el PIA, las entidades verifican el presupuesto institucional de apertura, que es el PIA. Y si tienen algún cambio que realizar, lo harán. Y después de que cada entidad ya ha realizado el cambio o la verificación del presupuesto que se le ha dado, la Dirección General de Presupuesto Público era que emite ya el reporte oficial del presupuesto. Significa que desde que la Dirección General emite el reporte oficial de cada entidad, de cada presupuesto institucional, ya se pasaría al proceso de ejecución, que es la cuarta etapa del proceso presupuestario. En realidad, aquí en la etapa de ejecución se atiende principalmente todos los gastos que se realizan, siempre cumpliendo con la programación de compromiso anual, que es el PCA, que es la que se encarga de verificar que los gastos sean eficientes en cada entidad. Después, esta etapa también se divide en sus propias etapas, que son 3. El compromiso, el devengado y el pago. El compromiso es, como podemos decirlo, es el acuerdo de realizar el gasto, ¿no? Es el acuerdo que cada entidad realiza de realizar dicho gasto de acuerdo a su escala de prioridades, ¿no? Después, el devengado es en sí la obligación del pago. Y el pago, como su propia palabra lo dice, es la ejecución total de todos los gastos de todo el pagado. Y la última etapa del proceso presupuestario es la etapa de evaluación. La etapa de evaluación se verifican, se miden los resultados, las metas, si han sido cumplidas o no. Bueno, esto en sí ha sido una breve exposición sobre lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público.
cómo se rige el presupuesto acá en el Perú. Haciendo una recapitulación, el presupuesto público se encarga de asignar los recursos necesarios a cada entidad para que cumplan con sus prioridades, con sus necesidades, con sus metas. Hemos visto los principios del presupuesto público, como la transparencia, anualidad, la legalidad. Hemos visto las entidades, los entes que se encargan de regular el proceso presupuestario. Hemos visto también las etapas del proceso presupuestario y de dónde es que se consiguen, de dónde es que se financian, de qué recursos se logra cumplir con el presupuesto público anual. Pero para culminar, nos preguntamos en qué se gasta, en qué mayormente se puede gastar el presupuesto público. Existen diferentes tipos de gastos. Los más importantes son los gastos corrientes y los gastos de inversión. Los gastos corrientes serían los que realizamos más o menos día a día, como el pago a funcionarios, prestaciones de bienes y servicios. Y los gastos de inversión, por ejemplo, un ejemplo básico, simple, sería realizar obras de ciudadanía. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la breve exposición sobre el Sistema Nacional de Presupuesto. Soy Mateo García y ha sido todo un gusto.